Monseñor José Julio Martínez, El drama de Jesús, segunda parte, La vida pública, capítulo 24, La fiesta de los tabernáculos. Proseguía Jesús su camino hacia Jerusalén, y un día se paró a exponer al pueblo su doctrina. Entonces, un doctor de la ley, con deseos de tentarlo, le preguntó: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para lograr la vida eterna?». Le respondió Jesús: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees?». Repuso el doctor: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». «Muy bien respondido», le dijo Jesús, «haz eso y vivirás». Un poco desairado quedaba el doctor. Por la respuesta se veía que la pregunta no era ni singular ni escondida. Para justificarse a sí mismo, es decir, para dar a entender que no preguntaba sin motivo, añadió otra pregunta más sutil y difícil: «¿Y quién es mi prójimo?». Entonces el Señor, aprovechando la ocasión para exponer su doctrina sobre uno de sus puntos preferidos, contó esta bellísima parábola. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones que lo despojaron, lo plagaron de heridas, lo dejaron medio muerto y se fueron. Y sucedió que un sacerdote bajaba por el mismo camino y lo vio, pero pasó de largo. Pasó igualmente un levita, y aunque se aproximó y lo vio, siguió también delante. Pero un samaritano que pasaba de camino vino a su lado y viéndolo se movió a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, infundió en ellas vino y aceite, lo montó en su burrito, lo llevó a un mesón y allí lo cuidó. Y al día siguiente sacó 2 denarios y los dio al mesonero, diciéndole: «Cuídalo, y todo lo que gastares yo te lo pagaré cuando vuelva». Aquí Jesús se volvió al doctor de la ley y le preguntó: «¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones?». Es decir, ¿quién de estos 3 guardó bien la ley del prójimo y entendió bien quién era su prójimo? Respondió el doctor: «El que tuvo misericordia de él». El judío no se atrevió a decir «el samaritano», sino que lo dijo en general: «el que se compadeció». Divina enseñanza. ¿Quién es el prójimo? No lo es solamente el pariente, o el paisano, o el amigo, o aquellos a quienes debemos algo. No es solo el judío para el judío, como se creía en la época y como lo enseñaban los doctores de la ley. Prójimo es el próximo, es decir, el que está cercano, a tu lado, todo hombre, aunque sea enemigo. Y si lo ves a tu lado, si lo encuentras al lado tuyo y ves que tiene necesidad, lo debes socorrer y siempre mirarlo con amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así lo hizo el samaritano con el judío que encontró a su paso. Llegaron a Betania, que está muy cerquita de Jerusalén, a tan solo 3 kilómetros. Allí estaba la casa de Lázaro, Marta y María, 3 hermanos, amigos los 3 queridísimos de Jesús, que en varias ocasiones lo habían hospedado. También lo reciben hoy con familiar afecto. La hermana mayor, Marta, la hacendosa ama de casa, anda de un lado a otro ordenándolo todo para obsequiar como era debido al santo huésped y a sus compañeros. Da órdenes a los criados, dirige la preparación de la comida, dispone los puestos en la mesa, todo tiene que verlo, todo tiene que probarlo. María, en cambio, espíritu contemplativo y amante, se sienta a los pies del Señor y oye en silencio sus palabras. Marta no lleva a bien que mientras ella trabaja tanto, su hermana esté tranquilamente sentada. Deja por un momento sus quehaceres, se presenta a Jesús y le dice: «Señor, ¿no te fijas que mi hermana me deja sola para servir? Dile que me ayude». El Señor le respondió: «Marta, Marta, muy afanosa estás y de muchísimas cosas te preocupas, pero solo una es necesaria.
María ha escogido la mejor parte, que nadie se la quitará. Bien está preparar el alimento y el vestido, pero tú te acongojas demasiado por esas cosas que algún día desaparecerán. Solo una es necesaria: servir a Dios y salvar el alma. ¿Qué aprovecha todo lo demás si el alma se pierde? María se ha sentado para oír la palabra de la salvación. Ella ha escogido la mejor parte, que nadie le podrá quitar, pues la salvación es eterna. Estas palabras de Jesús han llenado los claustros de almas contemplativas que mueren al mundo y al amor propio y viven para Dios. Salen rara vez, viven retirados y comen pobremente. Sus vestidos son ásperos y su trabajo mucho. Hablan poco, velan de noche y madrugan por la mañana. Sus oraciones son largas, sus lecturas frecuentes y su disciplina rigurosa. Son los que han escogido la mejor parte, que nadie les quitará, porque a quien se aparta de conocidos y amigos, se le aproxima a Dios y sus ángeles santos. Bienaventurados los oídos que no escuchan la voz de fuera, sino la verdad que habla dentro. Bienaventurados los que se alegran de entregarse a Dios y se desenredan de todo impedimento del mundo. Así dice ese libro tan hermoso y tan recomendado por todos los santos, llamado La imitación de Cristo. Y puedo añadir que estos entregados a Dios y desenredados del mundo son los que más ayudan a los que han quedado en el mundo, pues con sus oraciones y sacrificios se hacen amigos de Dios, y Dios nada les niega cuando le ruegan por sus hermanos los pecadores. ¿Qué sería del mundo sin esas casas de oración y de penitencia y del amor puro de Dios? Aquellas dos hermanas, Marta y María, personifican los dos movimientos divinos del corazón. Marta dice: «Te amo, Dios mío, tan grande es mi amor que solo pienso en ti, en tu fatiga, en tus pies cubiertos de polvo, en el sudor que fluye de tu frente, en tu hambre y en tu sed, en tus apóstoles, en tus niños, en tus pobres, en todo lo tuyo. Por ti y por ellos quiero trabajar y consumirme y morir. Después llegará el día de verte y oírte y gozarte». María, en cambio, dice: «Te amo, Dios mío, y es tan grande mi amor que desde que me hallo ante ti de todo me olvido, hasta de que estás cansado, hasta de que tienes hambre y sed. Sobre todo sé que tienes sed de almas. Aquí está mi alma, Jesús. Mi corazón se siente tan atraído por ti, por verte y oírte, que es incapaz de toda otra cosa. Te miro y olvido todo lo demás». De estas dos formas divinas de amor, Jesús nos enseña a preferir una, pero no a criticar la otra, porque ambas son sagradas. Jerusalén rebosa de júbilo, llena sus calles de tiendas y enramadas, donde miles de judíos festejan sus gloriosas tradiciones. Estamos en las fiestas de los tabernáculos. Los enemigos de Jesús, enterados de las recientes campañas llevadas a cabo por el Maestro y sus discípulos, casi a las mismas puertas de la ciudad, deseaban prenderlo y apenas podían disimular su enojo de que no hubiese venido a la fiesta de los tabernáculos. Pues Jesús llega a los segundos o terceros días de la fiesta. Y le buscaban sus enemigos y decían: «¿Dónde está ese?». También la gente del pueblo hacía sus comentarios acerca de Jesús. Unos decían: «Es bueno». Otros decían: no, sino que engaña a las turbas». Pero nadie se atrevía a hablar de él con libertad por miedo a las autoridades judías que tenían intimidado al pueblo. En esto llegó Jesús a la ciudad, a la mitad de la fiesta, y entonces subió al templo y comenzó a enseñar. La noticia de su llegada corrió como un rayo. Acudió la gente, acudieron los adversarios, y empezó enseguida un gran movimiento de obras y palabras, de los que San Juan nos da algunos rasgos sueltos, algunos apuntes rápidos. En ellos aparece la ira de los príncipes judíos, la incertidumbre de la plebe,
la conversión de muchas personas, la gratitud de los favorecidos por Jesús y la augusta serenidad y tranquilidad del Maestro, que domina aquellas tempestades humanas más difíciles de dominar que las del mar de Galilea. Pero decían los príncipes despectivamente, al ver que enseñaba y el pueblo le atendía, pero ¿cómo sabe letras, no habiéndolas aprendido? Jesús les responde que su doctrina viene de Dios. Les prueba que su conducta es intachable, y descubriéndoles el pensamiento, les pregunta valiente, ¿por qué me queréis matar? Y les demuestra que no tienen derecho a condenarlo a muerte. Admirada la gente de Jerusalén de la libertad con que hablaba, decía, ¿no es a quien buscan para matarlo? Pues ved aquí que habla en público y no le dicen nada. ¿Acaso nuestros príncipes han conocido de veras que este es el Cristo? Jesús proseguía impávido su discurso. Vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Empero, yo no vine de mí mismo, mas es veraz el que me envió, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Cristo hablaba de su Padre. Y muchos del pueblo creyeron en él y decía, cuando viniere el Cristo, ¿hará acaso más milagros de los que éste hace? Esta adhesión de muchos jerosolimitanos, en el foco más formidable de hostilidad contra Cristo, revela el poder persuasivo de su palabra y la atracción de su persona. Los fariseos se alborotaron con los dichos del pueblo en favor de Jesús y enviaron siervos armados del Sanedrín para que lo prendiesen en la primera ocasión, deseosos de cortar pronto el entusiasmo de la gente, no sea que luego ya no hubiese remedio. El Señor no se inmutaba por eso. Les decía, aún estaré con vosotros un poco de tiempo, y entonces voy a aquel que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estoy vosotros no podéis venir. Era como decirles, todavía no podéis prenderme, porque no ha llegado mi hora. Cuando llegue, yo iré libremente a morir para ir a mi Padre. Pero ay de vosotros que me desecháis. Buscaréis después al Mesías, y no me hallaréis. Querréis ir al cielo, donde estaré yo, y no podréis ir por vuestro pecado. Llegó el último día de la fiesta, el más solemne de todos. Una de sus ceremonias recordaba el agua milagrosa que Dios había dado al pueblo en su camino por el desierto. Rodeado de inmensa muchedumbre y entre cánticos sagrados, traía el sacerdote un vaso de oro lleno de agua de la fuente de Siloé, subía al templo y lo derramaba en el altar. Todo se había hecho, la gente estaba llena de veneración religiosa. Jesús aprovecha este instante para aparecer a la vista de todos y decir, puesto en pie, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, tendrá manantial de agua viva que brotará de su corazón. Palabras consoladoras para los que en este destierro experimentan la sed de lo infinito. Se refería al Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él. Fue tal la majestad con que pronunció aquellos clamores en medio de la fiesta, tal la autoridad y elocuencia divina con que explicó aquel tema, que despreciando las consideraciones y miedos que les infundían los príncipes y sus satélites, sin poder contener los del pueblo, decían unos, verdaderamente este es el profeta, y otros exclamaban, este es el Cristo, mas algunos decían, ¿acaso de la Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo ha de venir del linaje de David y de la aldea de Belén, donde estaba David? Con estas dudas y preguntas, traen un nuevo argumento en favor de la mesianidad de Jesús, pues él no era Galileo, del rojo del semáforo, como ellos creían, sino nacido en Belén, muy cerca de Jerusalén, en el verde del semáforo, de donde, según el profeta Miqueas, que vivió hacía 700 años de este momento, había de salir el ungido del Señor. Entretanto, los ministros del Sanedrín, enviados a prenderlo, no se atrevieron a echarle mano, pues aún
no había llegado su hora. Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos se enojaron y le dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Respondieron los ministros: jamás un hombre habló como este hombre. Están sobrecogidos por el ascendiente de aquella voz incomparable. Le envían fieras a cazarlo y vuelven encantadas y domadas. Esta sencilla confesión, pronunciada en medio de los enemigos de Jesús, es uno de los mayores elogios que de él se han dicho jamás. La elocuencia, la mansedumbre, la santidad del Maestro han cautivado en poco tiempo a hombres toscos y armados que iban con orden de prenderlo. Así era él. Por eso acudían con tanta confianza a verlo y oírlo los enfermos, los niños, los pescadores, los labriegos, toda la gente del pueblo sano que tiene un misterioso instinto para conocer quién es bueno y lo ama. Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí. Los galileos y los hijos de Jerusalén que lo han conocido vienen a él. Verdaderamente este es el Cristo, este es el profeta. Jamás un hombre habló como este hombre, porque este hombre es Dios. Los jefes de la sinagoga rabian al oír estos triunfos del Señor. ¿También a vosotros os ha seducido? ¿Acaso ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Esas gentes del vulgo que desconocen la ley, malditas son. En esas palabras vibra el orgullo y la rabia del fariseísmo. Sus mismos soldados han vuelto desarmados por la sublime hermosura de la palabra de Jesús. Sublime hermosura. ¿Quién dijo nunca a la humanidad: si alguno tiene sed, venga a mí y beba? ¡Qué promesa cuando se conoce el fondo abrasador de nuestra sed! Nada es capaz de saciar la sed del hombre, sino lo infinito. ¿Quién no está sediento de luz, o de consuelo, o de fuerza, o de arrepentimiento, o de santidad, o de amor? Son sedes inagotables del hombre. Como las gentes del pueblo sencillo no habían de aclamar al que les decía: venid a mí todos los que tenéis sed, y seréis refrigerados. Nadie antes que él se había atrevido a decirlo, y nadie después de él lo repetirá, porque jamás un hombre habló como este hombre. Vuelven diciendo los que han oído a Jesús: los fariseos llaman malditos a los que hablan así, y al fin lograrán que se aparten de Jesús y queden malditos. Horrible responsabilidad de los jefes del pueblo. Nicodemo, aquel docto judío que había visitado a Jesús por la noche y conservaba profunda impresión de sus palabras, se halla en la reunión del Sanedrín cuando vuelven los ordenanzas, asombrados de lo que han oído. Recuerda la conversación que tuvo con el maestro y se anima a decirles: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin haberlo oído primero? Es el clamor de la más elemental justicia. Antes de condenar hay que juzgar, y para juzgar hay que oír. Ellos replicaron y le dijeron: ¿acaso tú también eres Galileo? Mira las Escrituras y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Lo cual era mentira. Y se fueron cada cual a su casa.